Hola, me presento. Mi nombre es Verónica Berríos, soy psicóloga clínica, soy magíster en psicoterapia y también especialista en el manejo del estrés y la ansiedad, ¿ya? ¿Por qué se me ocurrió grabar este video? Porque siento que es fundamental poder contextualizar la ansiedad, el estrés en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. En esta cuarentena, ya que ha cambiado nuestra cotidianidad, ha cambiado la relación con los otros, la relación incluso hasta con nosotros mismos. Eh, Nuestro día a día se ha visto alterado de alguna u otra forma. Nuestro trabajo, hemos tenido muchos que, me incluyo, que reinventarnos, que buscar una nueva forma, en todo sentido. Y siento que es fundamental poder contextualizar esta situación en cuanto a los síntomas, al cómo puedo estar viviendo esta, este encierro, este distanciamiento, eh, y también poner luces de alerta, poder entender el estrés, la ansiedad, por qué actúo como actúo, ¿ya? Pero también determinar qué es lo esperable, cómo cómo es normal que me puedo estar sintiendo, como también cuándo poner las luces de alerta, de cuándo puedo estar ya como yéndome para el otro lado y en el fondo empezar a enfermarme, ¿ya? Y que estoy necesitando una ayuda clínica, una ayuda profesional, ¿ya? Entonces la idea de este video es poder entender el estrés, contextualizarlo, ¿ya? Y tener estas luces de alerta, es como, ya, ok, esto es esperable, pero esto, no, acá estoy necesitando ayuda, ¿ya? Entonces, por eso, ese es el objetivo del video, ¿ya? He visto últimamente hartas fotos en Facebook, en Instagram, respecto a gente que pone unos carteles gigantes en el refrigerador y así como, esto no es hambre, esto es ansiedad. Y tienen toda la razón. Ya, vamos a entender por qué. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué cuando estamos ansiosos estamos comiendo más? Ya es la búsqueda del placer. Lo vamos a entender en un ratito más, ya cuando lo mencionemos en el video. Bueno, no es una clase de biología, chicos, pero quiero que se logre entender el mecanismo de cómo funciona el estrés, ya cómo reaccionamos. El estrés es una reacción orgánica del cuerpo adaptativa. El estrés es algo necesario, es algo fundamental para la sobrevivencia. El estrés es vivido como algo amenazante, en el fondo se presenta cuando nosotros sentimos que hay un peligro, cuando hay una amenaza, ¿ya? Y como seres vivos, ante una amenaza tenemos solamente dos respuestas posibles. Una, o corro o ataco. O salgo corriendo o me agarro a combo, ¿ya? No tengo otra opción. Y resulta que en esta situación de cuarentena muchas veces no puedo salir corriendo y tampoco puedo agarrar a combos a nadie. Por lo tanto, o eso es lo esperable, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo lo que hace nuestro organismo por dentro, a veces tenemos que llegar y comerlo. Y aparece la angustia, y aparece el dolor de cabeza, y aparece todos estos síntomas psicosomáticos en donde el cuerpo va a expresar lo que nuestros pensamientos lo que nuestros pensamientos viven en el fondo, lo que nos está pasando en el mundo de las ideas. ¿Ya? Entonces, nosotros para entender esto necesitamos primero dejar bien en claro que tenemos todos los seres vivos, tenemos un motor, ¿ya? O los mamíferos en este caso, tenemos un motor para funcionar. Y ese motor se llama sistema nervioso central. El sistema nervioso central se va a dividir en dos, ¿ya? Uno que se llama simpático y el otro que se llama parasimpático. El simpático va a cumplir una función súper importante en situaciones de estrés, ¿ya? Se va a activar, ¿ya? Es lo que activa el organismo. Y el parasimpático hace todo lo contrario, él relaja, ¿ya? Entonces, la gracia de estos dos es que no pueden funcionar al mismo tiempo. Uno se apaga y el otro se prende.
Por lo tanto, cuando estamos en el simpático, cuando estamos funcionando desde el estrés, nuestro organismo va a liberar una hormona, y esa hormona es el cortisol. Lo vamos a poner en el siguiente ejemplo. Imaginémonos que nosotros, que no, esto es un video ya, pero imaginémonos que estamos hablando. Y afuera o cerca un ruido fuerte, ¡pa!, como una especie de bombazo. ¿Qué pasa con las personas que están interactuando y que sienten este estímulo? Al tiro, sentimos el estímulo y ¡pum!, nuestro foco se va a ir a el ruido, peligro, no peligro, qué pasó, grave, no grave, hay que evacuar, no hay que evacuar, etc. Toda nuestra atención se va a ir al estímulo, ¿ya? Y se nos va a olvidar lo que está pasando, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos sobrevivir, ¿ya? Ese es el principio. Entonces, ante esa situación, cuando nosotros hicimos el tune, cuando en el fondo nos dimos cuenta de este estímulo, lo percibimos y es como, ¿qué pasó? Ahí es cuando nos pusimos en estado de alerta, ¿cierto? Y el estado de alerta, ¿por qué se activa? Porque se libera el cortisol. El cortisol lo que hace es preparar a todo el organismo para la huida o para el ataque. Por lo tanto, va el cortisol en milésimas de segundo, viaja por todo el organismo y le dice al corazón, corazón, necesito a los músculos con mucha irrigación sanguínea porque los tengo que tener preparados porque vamos a salir corriendo, no vamos a agarrar a combo. Entonces el corazón empieza tutum, 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 a bombear más sangre, ¿ya? Pulmones, necesito más oxígeno, todo el cuerpo nos vamos a agarrar a combo, vamos a salir corriendo, los pulmones. Y aparece esta sensación así como que de ahogo, como que me va a dar un ataque cardíaco, generalmente muy vivido en las crisis de pánico, ¿ya? Que es una intensificación del miedo. Resulta que la emoción de base del estrés es el miedo, ¿ya? Por lo tanto, el miedo es adaptativo, sí, es necesario para poder sobrevivir, ¿ya? Pero sin embargo, toda esta situación lo que hace es que nos mantengamos en el miedo, ¿ya? Existe una pandemia, existe una posibilidad de contagio, nos podemos enfermar, podemos morir, o bien puede morir alguien cercano. Por lo tanto, el miedo presente en cada uno de nosotros es importante, es significativo. Ya no tenemos que llegar y ponerle la pata encima a esto. Es como, no, negarlo. No, sino que darle el espacio y poder regular esta emoción. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿En qué estaba? Estaba en el fondo, en la activación, ¿cierto? Entonces, nos activamos. Por lo tanto, imaginemos, como decíamos, estamos en una pandemia, por lo tanto estamos con el miedo presente en todo momento, que tenemos que ir al supermercado, que no puedo tocar esto, que chuta, que la mascarilla, que ay, toqué esto, chuta, el alcohol gel, uy, listo, tomo el carro, por ejemplo, en el supermercado y como, ay, no, lo toqué de nuevo, etc. En todo momento estoy en esta situación de amenaza, ¿ya? Por lo tanto, esto, ¿qué es lo que hace? Imaginémonos un funcionamiento de una máquina, que tenemos la máquina funcionando 100% potencia, 24/7. ¿Qué pasa con la máquina? Se funde, o no, se desgasta, se echa a perder, explota, o lo que sea. Y resulta que nuestro cuerpo es súper blandito. Y sus estructuras son súper vulnerables. Por lo tanto, no somos fierro. Y nuestras estructuras también comienzan a quemarse, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se inflama, ¿ya? Nuestros órganos comienzan a inflamarse con este amplio nivel de cortisol 24/7 en nuestro organismo, que pone a nuestra máquina a funcionar en el fondo 100% potencia, ¿ya? Y es ahí donde nos comenzamos a enfermar. Es ahí cuando el estrés, que es normal y adaptativo, comienza a superar el nivel y se transforma ya en una enfermedad. Por lo tanto, es importante tener conciencia de cómo funciona nuestro organismo, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Activar el otro sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, él relaja, como decíamos. Y él relaja, ¿por qué? Porque libera otras hormonas, como la oxitocina, como la dopamina, ya que nos entregan tranquilidad, que nos entregan relajo, bienestar. Por ejemplo, cuando tenemos un ataque de risa y no nos podemos parar de reír, y, ¡guau, jaja! Y nos duele hasta la guata, nos duele aquí la cara, ¡guau, jajaja!
Eso es porque nuestro organismo está liberando grandes cantidades de oxitocina, ¿ya? Por lo tanto, la oxitocina también es conocida como la hormona de la felicidad. Entonces, si hay oxitocina, no hay cortisol, ¿ya? Porque recordemos que estos dos no pueden funcionar al mismo tiempo. Y cuando hay cortisol, no hay oxitocina. Por lo tanto, cuando hay estrés, no hay felicidad, ¿ya? Estamos hablando de un estrés malo, ¿ya? El estrés malo se llama diestrés, ¿ya? Por lo tanto, cuando sobrepasa los niveles. ¿Por qué sobrepasa los niveles? Lo vamos a entender de esta forma. Imaginémonos nosotros que hay un ciervo. El ciervo, cuando está ahí en África, por ejemplo, y el ciervo está tomando agüita y de repente, ¡uf!, ve al león. Y el león lo empieza a perseguir. ¡Guau! Entonces llega el ciervo, ¡guau!, y corre, 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 y el león detrás. Entonces todo su organismo está activado full, ya 100% potencia, porque tiene que arrancar para vivir. Entonces sus niveles de cortisol están, ¡pum!, al tope. ¿Qué es lo que ocurre? Se salvó el ciervo, listo, el león ya no lo persigue más. ¿Qué ocurre? Ese ciervo, después de, ¿cuánto? 15, 20 minutos, a ese ciervo lo veis tranquilo, comiendo con su familia ciervo, comiendo pastito, tomando agüita, pasó el peligro, ¿ya? Por lo tanto, los niveles de cortisol bajaron. ¿Por qué? Porque sirvió para adaptarse, para sobrevivir y punto. Pero en cambio el ser humano es re bueno para darle vuelta a las cosas. Entonces, ¿qué piensa, qué piensa, qué piensa? Entonces le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta, y eso el cerebro lo vive como una amenaza. Y cualquier tipo de amenaza, el cerebro lo va a entender como, ¡pum!, león me quiere comer. Y si el león me quiere comer, toda mi atención tiene que estar puesta en el león. No puedo pensar en otra cosa que no sea esta amenaza. Por lo tanto, toda mi atención va a estar puesta acá. ¿Qué es lo que hace la liberación de la oxitocina? Nos entrega un estado que se llama la evaluación consciente. ¿Qué es la evaluación consciente? La evaluación consciente nos permite pensar, nos permite tener un plan de acción. En cambio, cuando nosotros estamos funcionando solamente desde el estrés, desde el simpático, del sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que ocurre? Aquí nosotros no podemos pensar. Solamente podemos reaccionar, estamos reactivos. El león se mueve para allá, ¡pum!, me muevo para acá, me muevo, me muevo para acá. No puedo dejar de mirar la amenaza, ¿ya? Porque a la hora que yo digo, uy, qué lindo pajarito, el león me comió, caput, morí. Por lo tanto, mi atención, ¡pum!, tiene que estar puesta ahí. Por eso que cuando estamos en situaciones de estrés no podemos dejar de pensar en el problema. Y nos damos vueltas y llegamos a la rumiación mental. Y rumiamos pensamientos, igual como la vaca rumia, se come el pasto y ya, nosotros hacemos exactamente lo mismo con nuestros pensamientos. Y eso es peligroso. Por lo tanto, necesitamos llevar a la acción, necesitamos poder regular también esa situación para no llegar a situaciones de enfermarnos. Ahora vamos a entender lo que decía al principio de estos carteles, de esto es ansiedad, no es hambre. ¿Por qué estamos comiendo cosas, por ejemplo, cosas más dulces? ¿Por qué el consumo de alcohol ha aumentado? ¿Por qué el consumo de psicotrópicos también ha aumentado? ¿Por qué razón? Porque, como entendiendo el mecanismo, tenemos oxitocina, tenemos cortisol, pero una no puede estar si la otra está presente. Por lo tanto, si nosotros tenemos mucho estrés, chuta, esta situación, a lo mejor quedé sin pega, a lo mejor no sé cómo puedo pagar el colegio, chuta, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que salir a trabajar igual. Resulta que las políticas públicas, lamentablemente, en nuestro país no nos están ayudando con el autocuidado. Ya muchas personas sí quieren hacer cuarentena, pero realmente no pueden. ¿Ya? Y esta información dicotómica que se nos entrega, ambivalente, en donde nos dicen por una parte, cuídense, resguárdense, pero por otro lado nos están diciendo, pero vengan al mall, pero vengan a trabajar. En el fondo es una contradicción importante que nos confunde, que nos entrega un dilema y a veces sin escapatoria. A veces nos queremos quedar en casa, pero no podemos porque tenemos que parar la olla. Entonces, ante esta situación, claramente que la vamos a vivir como algo amenazante. Por lo tanto, entendiendo que hay mucho cortisol, no hay oxitocina, no hay felicidad, llevamos más de un mes de cuarentena, muchos, yo
Yo estoy en cuarentena desde el 16 de marzo, ¿ya? Por lo tanto, tanto cortisol, poca oxitocina, no hay felicidad. Entonces, el cerebro es como si nos dijera, oye, mira, ¿sabes qué? Estoy tan lleno de cortisol, es como, necesito placer, dame placer. Y en ese dame placer, buscamos copete, buscamos alcohol, buscamos dulces y buscamos comer. Porque el comer, nosotros también como cultura lo tenemos muy significado, la significación de la comida tiene que ver con la reunión, tiene que ver con lo gregario, tiene que ver con el placer, con el somos, ¿ya? Con la unión familiar incluso. Muchas mamás de campo, por ejemplo, no andaban quizás abrazando a sus hijos, pero sin embargo entregaban su cariño desde la comida, ¿ya? Entonces, nuestro cerebro entiende la comida como un placer. Por lo tanto, animalmente hablando, cuando estamos más ansiosos queremos comer cositas ricas. Sí, queremos comer cositas ricas. Y esa es la explicación biológica y adaptativa. Entonces, entendiendo desde acá, podemos también visualizar de que el hecho de que nuestra vida cotidiana se ha visto alterada, vamos a andar más irritables, vamos a andar quizás con un poco de dolor de cabeza. ¿Cuándo poner la luz de alerta? Cuando esta situación empieza a afectar, por ejemplo, mis vínculos, ¿ya? Cuando estoy peleando mucho con mi pareja, cuando estoy retando mucho a mis hijos, cuando estoy teniendo dolores que no pasan con pastillas o bien pasan solo con pastillas, ¿ya? Que no puedo regularlo yo, que es algo permanente, que es un dolor de cabeza que me ha durado 5 días, ¿ya? Que es un ataque de colon que no se me pasa por nada y resulta que coma lo que coma, me hincho, me cae mal, me enfermo. Y cuando ya dejo de estar contento conmigo, cuando comienza este agotamiento, pero no este cansancio, ojo ahí, ¿dónde está el límite? Cuando es un cansancio, sí, puede ser esta flojera, así como, ay, qué lata, no quiero levantarme, uy, qué rico, qué ganas de quedarme viendo tele un rato, ya, así un ratito más. Esa es distinta a realmente levantarme, meterme a la ducha, se transforma en una carga energética, un desgaste energético significativo. Cuando se acaba esta energía vital, cuando me cuesta hacer las actividades cotidianas que antes realizaba en 10 minutos, resulta que ahora estoy 1 hora. Cuando mi nivel de concentración disminuye significativamente. No es que se me olvide hoy lo que fui a buscar a la cocina y de repente me voy a la cocina y uy, ¿qué vine a buscar? Hoy ya no me acuerdo. Distinto es ese olvido a otro olvido, o que se me olviden muchas otras cosas que son importantísimas, ¿ya? O que son muy cotidianas. Ahí es donde tenemos que tener ojo. Entender que contextualizar que nuestro sistema orgánico, cognitivo, va a estar alterado, sí, y es normal por la situación que estamos viviendo, ¿ya? No vamos a tener la misma concentración que antes, o sea, estamos tratando de coordinarnos en el teletrabajo, en la tarea del niño, en que tiene que hacer esto, que se tiene que bañar, que tiene que jugar, que tengo que tener el tiempo para llegar, para mudar a la guagua, para darle comida, y entre medio tengo que mandar el mail, uy, que tengo que terminar el informe. Entonces, son muchas cosas que tenemos que aprender a coordinarnos nuevamente, ¿ya? Y eso sí nos va a alterar, nuestro día a día se ve alterado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Se recomienda que seamos flexibles con nosotros. Pongamos rutinas, sí, necesitamos rutinas, ¿ya? Pero que esas rutinas puedan ser flexibles, que no sea una rutina que me va a entregar más estrés, que no sea una rutina que es como, no, ay, tengo que cumplir esto. No, no es el momento para que, ay, ahora tengo todo el tiempo del mundo, entonces es ahora donde tenía que hacer el curso de inglés, es ahora donde tengo que aprender, no sé, quizás programas en computación, o es ahora donde tengo que.
No, olvidémonos del tengo que, ¿ya? Tenemos nuestras obligaciones, con eso basta y sobra, ¿ya? No es el momento así como de, ahora tengo que escribir un libro. No, sino que si queremos estar echados un día entero viendo películas, o sea, ¿cuál es el problema? Si el niño no quiere hacer tareas, no las haga. Quiere estar con nosotros echado en todo momento ahí, tirándonos ahí de la cabeza, jugando. Mira mamá, mira papá. Hagámoslo. ¿Ya? Démonos el espacio de hacer, de estar, tanto con nosotros mismos como también con quienes amamos. Siento que es fundamental en esta cuarentena el poder mirarnos, el poder aprender a, a significar lo que realmente es importante, lo que realmente es valioso. Esta cuarentena nos llega a enseñar, ¿ya? Y está en nosotros el poder aprender. ¿Es estresante? Sí, es estresante, pero no es acabo de mundo, ¿ya? No, no es algo que tenemos que vivir desde la enfermedad, al contrario, tenemos que vivir desde el encontrarnos con nuestra familia, con nosotros, con el valorar quizás cosas que habíamos dejado de lado. La educación formal en este momento, por ejemplo, para los niños, pasa a segundo plano. Y me siento súper responsable al decirlo, porque necesitamos educación socioemocional, necesitamos aprendizaje socioemocional. Y en este momento de crisis es fundamental poder enseñarle eso a nuestros hijos y enseñarnos eso a nosotros mismos, entregarnos ese regalo de poder entender qué nos pasa, validar nuestras emociones para enseñarle a nuestros hijos a validar las suyas, a entender que esto que siente se llama miedo, a entender que esto que siente se llama frustración, a que, a que es necesario quizás tirarnos al suelo y jugar con nuestros hijos, a hacer un quesito, un traguito rico con nuestra pareja, a ver una serie, conversar, abrazarse, respetar, disfrutar el silencio. Son cosas que se presentan en este momento para poder entregarnos esa reflexión. Con el estrés presente, con la ansiedad presente, sí. Y si necesito ayuda, está la ayuda. Hay profesionales que nos dedicamos a ayudar a un otro, a acompañar en un proceso de cambio a otro ser humano. Así que hay técnicas como el mindfulness, hay técnicas como la programación neurolingüística, como el yoga, como el pilates, como la meditación. Hay tantas más. Deporte, si no me gusta la meditación, tantas así como el que la llamaba, ok, listo, deporte, liberemos endorfinas, liberemos dopamina, oxitocina. No dejemos que nuestro cerebro esté solamente en cortisol, porque de lo contrario nos vamos a deprimir, porque existe la relación muy cercana entre el estrés enfermo, el estrés que nos enferma, el diestrés, con un cuadro depresivo. ¿Por qué razón? Porque como hay cortisol y no hay oxitocina, no hay felicidad. Y empiezo a perder la chispa, empiezo a perder esta necesidad de poder vivir, esta, este disfrute. Lo que antes disfrutaba, ya dejé de disfrutarlo y nos empezamos a apagar. Entonces, hay muchos cuadros depresivos en donde su etiología, donde su origen tiene que ver con situaciones de estrés profundas. Entonces, y permanentes en el tiempo. Entonces, la invitación es esa, ya es poder mirarnos, poder saber, identificar cuando necesitamos ayuda, cuando ya esta situación nos está sobrepasando, cuando no puedo solo, cuando no puedo lidiar con estos pensamientos catastróficos que llegan a mi cabeza e intento luchar con ellos y resulta que no puedo, cuando estoy sintiendo que la energía vital se me va. No es momento de hacer dietas, no es momento de imponernos cosas, no es momento. Es momento de hacernos cariño, ¿ya? Y si engordamos 3, 4 kilos, ¿cuál es el problema?
Ya, así que si el cabro chico no quiere hacer la tarea, que no la haga. Quizás más rato la quiera hacer, quizás puede aprender esto mismo jugando, quizás aprender, en el fondo a lo mejor el niño no quiere hacer la suma, pero resulta que haciendo un queque podemos aprender a sumar una taza de harina más 3 huevos más una taza de azúcar y vamos generando el aprendizaje cognitivo, la, la actividad cognitiva que nos lleva al aprendizaje de la misma forma pero desde lo lúdico. Ya el niño aprende desde lo lúdico. Podemos estar enseñando, no solamente con el papel y el cuaderno, sino que en las actividades cotidianas, en cocinar, en saltar, no sé, en pegar a la pelota. ¿Cuántas veces? ¡Wow! 1, 2, 3, 4. Uy, ahora le veía 5, listo. ¿Cuántos botes hicimos? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso chicos. Así que a reflexionar, a darse el espacio, a mirarse y si necesitan ayuda, aquí estoy o cualquier otro profesional que los pueda acompañar en este proceso de cambio y quizás a visualizar de mejor manera esta situación que estamos viviendo, esta pandemia. Es normal sentir miedo, así que no nos asustemos tanto, ya contextualicemos el miedo, démosle el espacio. Así que eso, cualquier duda me escriben ya a mi Instagram, me escriben un directo, no hay ningún problema. Así que eso, saludos, me despido, que estén muy bien, chao, chao.